¿Qué tal? Me da gusto saludarlos aquí siempre de su amigo Higinio Monroy, el siervo inútil de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre, nuestra intención es llevarles la palabra de Dios y hoy vamos a leer un pasaje muy hermoso que encontramos en la Biblia que por muchos años, tal vez diría yo cientos de años, que se ha utilizado el versículo más mencionado que pronto veremos. Y creo yo que será utilizado también en el futuro. Ya lo vamos a ver. Vamos a ir inmediatamente al capítulo 8 del libro de Juan y vamos a leer del versículo 1 en adelante. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a leer la palabra. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y él se sentó a enseñar. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer tomada en adulterio, poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo acto del adulterio. En la ley de Moisés nos mandó a apedrear a estas mujeres. ¿Qué dices tú? Quiero detenerme ahí un momento para comenzar nuestro pequeño estudio. Aquí claramente encontramos que le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo acto del adulterio. En la ley de Moisés nos mandó a apedrear a estas mujeres. ¿Qué dices tú? Es impresionante ver que, como aquel tiempo, al día de hoy, siempre hay personas que van a tomar una porción de la palabra de Dios o un versículo para hacer su propio evangelio. Aquí vamos a ver que los fariseos, los escribas, que ellos eran conocedores de la ley, estaban utilizando solamente una porción de la palabra o una parte para hacer caer a nuestro Señor Jesucristo en una trampa. ¿Por qué? Porque aquí le dijeron que en la ley de Moisés dice o nos manda que debemos de apedrear a estas mujeres. Pero cuando nosotros vamos a la ley de Moisés, en Deuteronomio 22:22 y en Levítico 20:10, dice que el hombre y la mujer que hayan sido hallados en el acto del adulterio, los dos han de morir. Y aquí, como vemos, solo traían o solo llevaban a la mujer. Y la mujer siempre ha sido perseguida, siempre ha sido odiada por Satanás, porque desde un principio dice que de la simiente de la mujer vendrá quien te pisoteará la cabeza, pero este es otro tema. Y luego dice, le dijeron a él: ¿qué dices tú? Decían esto para tenderle un lazo y poder acusarlo, pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Esta es otra porción impresionante que realmente, al menos yo, no sé, o tal vez no he encontrado donde diga realmente qué fue lo que él escribió en ese entonces en el suelo. Pero analizando un poquito la palabra de Dios, podemos encontrar en el capítulo 31 y el versículo 18 del libro de Éxodo, dice que cuando Dios le dio la ley a Moisés, dice ahí en ese versículo, y fue escrita por el dedo de Dios. Entonces aquí nuestro Señor Jesucristo, supongo yo, con toda la bendición del Señor, que Él empezó a escribir en la tierra, como diciendo: esa ley yo la di, esa ley yo la conozco porque es mi ley. ¿Por qué ellos solo me dan una porción? ¿Por qué ellos no me la dan completa? Porque como ya les expliqué lo que dice la verdadera ley. Entonces, ellos tomaron solo una porción y no se daban cuenta que le estaban hablando al mismo autor de la ley.
En el versículo 7 dice, y como insistían en preguntarle, se enderezó nuestro Señor Jesucristo y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. Este es el versículo o la frase que les dije a un principio que se ha usado, se usa actualmente y se usará, supongo yo, como defensa de cada uno de los que pecamos, porque yo creo que yo también lo usé, lo único que fue fuera de contexto. Y por eso dice, me encanta cuando dice, el que de vosotros o el que de ustedes esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y volvió a inclinarse hacia el suelo y a escribir en la tierra. Nosotros encontramos claramente cuando él dijo, el que de ustedes esté libre de pecado, lance la primera piedra. Realmente todos somos pecadores, todos. Dice el libro de Job en el capítulo 15, el versículo 15, dice que ni los cielos están limpios ante sus ojos. Aquí en este mundo nosotros encontramos de toda clase de situaciones. Me ha tocado ver personas queriendo enderezar vidas ajenas y ellos están hechos un desastre en su familia. He visto varones, he visto hombres que quieren enderezar vidas o familias, pero los hijos por allá, la esposa por allá, ellos por allá. Y entonces, ¿cómo? ¿Por qué razón? Porque, como encontramos aquí, estos fariseos se encontraban en algún momento súper espirituales, se encontraban limpios según ellos delante de Dios. A la fecha hay muchas personas así, de una u otra manera, sé que están mal delante de Dios, pero por apariencia ellos lo hacen, solo en apariencia, solo para que los demás vean. He visto de toda clase en mi poco caminar cristiano. Vi a un varón, eso solo por mencionar uno nada más, solo que sin nombre. Vi a un varón mencionar 23 veces el nombre de su pastor y 3 veces el nombre de Jesucristo. ¿Qué podemos entender ahí? ¿Qué podemos ver ahí? Y así hay muchas personas que han sacado un versículo de la palabra de Dios para crear su propio evangelio para bienes personales. Seguimos con el texto. Dicen, al oír esas palabras, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, empezando desde los más ancianos, y quedó solo Jesús y la mujer ante él. Inmediatamente se fueron, porque dentro de nosotros hay una conciencia. Todos sabemos cómo vivimos, todos sabemos cómo andamos. Hay un dicho que dice, cada quien tenemos una cola que nos machuca, dice, es un dicho por ahí. Bueno, pero la idea es esa. Entonces se fueron uno a uno, dice, entonces Jesús se enderezó y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella contestó, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y desde ahora no peques más. En esa frase a mí me toca tanto, porque él le dice en la palabra ni yo te condeno. La palabra de Dios dice, lo vamos a leer en Mateo capítulo 10, en el versículo 28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Antes temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno.
como podemos encontrar y leer en la palabra de Dios, que un día así será. A veces las personas que se creen mucho más espirituales, superiores a otros, y no se dan cuenta que ellos mismos están equivocados. Por eso tenemos que ser humildes, reconocer que lejos de Dios estamos perdidos. Nada somos. A veces predicamos, hacemos esto, aquello, pero hemos perdido la comunión con el Señor. Parte de la soberbia es no tener relación con Dios y con su palabra. Ahora vamos a ver en el capítulo 13, en el versículo 49 y al 50 dice la palabra de Dios: así será al fin del mundo, dice. Saldrán los ángeles, apartarán a los malos de entre los justos y los echarán, dice, en el horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Todos un día tenemos que rendirle cuenta a Dios. Todos tenemos que estar ante el tribunal de Cristo y ante el trono blanco. Por eso, mis amados amigos, es importante que analicemos, como siempre lo repito, nada se pierde, pero se gana muchísimo al venir a buscar a nuestro Señor Jesucristo. Las personas muchas veces nos señalan que tenemos mucho pecado y otras cosas. Estamos en un mundo caído, un mundo lleno de pecados. El Dios de este mundo, con D pequeño, está haciendo y seguirá haciendo estragos, porque Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso, mis amados amigos, yo los invito a que vengan a los pies de nuestro Señor Jesucristo, se rindan a Él, que le entreguen su vida para que puedan disfrutar de ese paraíso hermoso que nos promete la palabra de Dios, como encontramos aquí, que un día nos encontremos como hermanos allá y no en este lugar terrible que dice: y los echarán en el horno de fuego y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Ha sido una bendición saludarles, que la paz de Dios sea con todos ustedes y si así es su voluntad, hasta una próxima.